cuarta propuesta, la cuarta perspectiva, aprender el lenguaje de la cooperación. Como quien aprende una lengua, un nuevo lenguaje que hemos de aprender y que en parte estamos ya aprendiendo, y el experimento europeo probablemente sea una de las mejores gramáticas para este lenguaje. Es una señal de inteligencia política atreverse a jugar el juego del poder compartido y recíprocamente limitado de la cooperación. Es quizá la mejor señal de inteligencia política. En una sociedad en la que aumentan las interdependencias entre territorios y niveles, crece también la necesidad de coordinación. Cada vez es más evidente que se gobierna menos y peor en función únicamente de las lógicas del poder, tanto en el orden internacional como en el seno de los Estados. Nuestro mayor desafío actual consiste en inventar procedimientos de gobierno que superen la unilateralidad, la jerarquía y la homogeneidad en favor de sistemas multilaterales, postsoberanistas y pluralistas. El poder, entendido como ejercicio aislado, soberano y unilateral de la fuerza, es un concepto reducido e inadecuado para entender y conducirse en un mundo complejo. El mejor procedimiento para maximizar el propio interés es cooperar. Y la cooperación permanente termina por modificar incluso la percepción del propio interés. Si no fuera por estas ganancias, ¿por qué un país abandona la grata comodidad de, entre comillas, saber lo que quiere, de constituir un ámbito de decisión incontestable y se lanza a la incierta aventura de coimplicar su destino con el de otros, si no fuera por esto? Donde mejor se percibe esto que acabo de decir es en las dificultades que tiene el poder unilateral a la hora de garantizar la seguridad, de lo que es una buena prueba lo que está pasando desgraciadamente en Irak. Quien se procura las ventajas unilaterales a corto plazo se expone máximamente a las lógicas de la interdependencia que le son menos favorables. Y al mismo tiempo se priva de todos los beneficios que la interdependencia le podría proporcionar. La hegemonía es, ya lo sabemos, una fuente de inestabilidad. El unilateralismo desaprovecha las nuevas oportunidades de ejercicio del poder que no proceden de la fortaleza militar, o no solo de la fortaleza militar, sino del arte de la cooperación y el aprovechamiento inteligente de las nuevas formas de legitimación que ofrece el poder global, porque ahí sí que hay nuevas formas de legitimación. En un orden multilateral, cuando se trata de proteger aquellos bienes que implican cooperación y vigilancia, y el de la seguridad es uno de ellos, aunque no el único, bienes que exigen una gestión globalizante, la influencia está llamada a reemplazar progresivamente al poder. Al final va a resultar que lo mejor de la globalización es que con ella resulta a la larga inviable en el interior de los Estados y en sus relaciones exteriores una definición autoritaria y exclusivista del propio interés. Tomarse el mundo en serio significa considerarlo como algo que ya es verdaderamente común y trabajar con estrategias más sutiles para identificar lo que nos conviene. Vamos hacia un mundo caracterizado por la multilateralidad, la diferencia organizada y la heterarquía. Un mundo que no está gobernado por un único centro, que exige concertación, cooperación y coimplicación. En un mundo así, la autoridad está obligada a ser más inteligente. El poder solo se ejerce bien no siendo absoluto, y la imposición se paga muy cara. En el orden interno atasca a los Estados en una megalomanía que desemboca en la ingobernabilidad. En el orden internacional resulta muy poco sabio e ineficaz también a la hora de conseguir los propios intereses. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, sobre todo cuando no hemos acertado a comprender de qué va la partida. Y quiero acabar en 2 minutos contando una pequeña historia, ¿no? Hace unos años leí un libro que me apasionó y me venía al hilo cuando escribía estas reflexiones. Un libro que se llama El descubrimiento de la lentitud, está traducido al castellano, de Sten Nadolny, donde narra la vida de John Franklin, un investigador, un hombre de mundo,
que pasó a la historia sobre todo por haber descubierto el pasaje del noroeste, el pasaje por barco por el norte de Canadá, ¿no? Bueno, era un hombre que tenía una desventaja estructural, podríamos decir, y es que era muy lento. Pero claro, de esa ventaja consiguió sacar una virtud. Dijo, bueno, hay cosas, como se dice ahora, para las cuales ser lento puede convertirme en alguien muy competitivo. Decía el escritor, decía, Franklin era tan lento que nunca perdía el tiempo, ¿no? En el fondo, la gente rápida pierde muchísimo el tiempo, ¿no? Bueno, pues había aprendido a vivir con esa torpeza de la lentitud, de la reflexión, ¿no? Y haber sacado las máximas ventajas de esto, ¿no? Hay un momento muy emocionante de la novela en la cual baja enormemente la temperatura. Están en un barco por el norte de la península de Labrador, aquí empieza a bajar la temperatura, todo se empieza a congelar y están a punto de ser atrapados por el hielo, ¿no? En ese momento, Franklin, que era el capitán del barco, se toma un tiempo para pensar por dónde ir. Había un sendero muy ancho que era había una posibilidad de salida y había un pequeño hueco y deliberaba él a ver cuál era la salida mejor, ¿no? Bueno, al final, como es previsible porque es una novela, elige, ante la impaciencia de la tripulación, que le exige una respuesta rápida, ¿no? Elige el camino ese estrecho y efectivamente nada más tomar esa decisión, como si ya estuviéramos en una película de Hollywood, el otro se cierra y se salvan, ¿no?, de morir atrapados en el hielo. Y el novelista concluye, escapó de la muerte porque era más lento que ella. Bueno, ¿a qué viene esto a cuento? Bueno, pues viene esto a cuento de que yo creo que la política tiene que introducir espacios de reflexión. ¿Se puede pensar en medio de la política? Bueno, de entrada no parece que sea eso muy fácil, ¿no? La política es una agitación superficial, está especialmente sometida a la dictadura de lo inmediato. Sí, pero en el fondo todos sabemos que con el activismo no se combate la perplejidad, solo se disimula. De hecho, yo he comprobado, es una cosa que me pasa a mí, pero creo que me pasa a casi todos los mortales, ¿no?, que cuando no sabemos qué hacer, hacemos muchas cosas. O una de las maneras de ahuyentar la perplejidad de que no sabemos qué hacer es hacer muchas cosas, movernos mucho, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor una de las tareas más urgentes de la crítica política es desenmascarar esas formas de pseudoactividad cuya aceleración y firmeza se debe precisamente a que no se tiene ni idea de qué es lo que hay que hacer. Puede, termino con esto, puede que en otras épocas pensar fuera una pérdida de tiempo. En la nuestra, en esta época, cuando no podemos contar con la estabilidad de marcos y conceptos, ni confiar cómodamente en unas prácticas o en unos protocolos acreditados, pensar es un ahorro de tiempo, un modo radical de actuar sobre la realidad. Muchas gracias.